Mio sonrió con suficiencia. Lea, estamos reduciendo personal. Desocupa tu escritorio para mañana. Aseni, por supuesto. Él no sabía que ya tenía una oferta de su mayor rival. Para el lunes, su sonrisa se desvaneció cuando entró a una reunión y me vio sentada a la cabecera de la mesa. Lea, estamos reduciendo personal. Desocupa tu escritorio para mañana. Silencio. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que el escritorio de caoba pulida que había entre nosotros. Mantuve mi rostro impasible, aunque mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Había dedicado 6 años de mi vida a salvar esta empresa, convirtiendo los fracasos de Damien Calvel en éxitos, luchando sus batallas, arreglando sus desastres. No, me estaba haciendo a un lado como si no fuera nada. No todas las batallas se libran con los puños. Algunas se ganan con estrategia, paciencia y sabiendo cuándo hacer tu movimiento. ¿Te encantan las historias de resiliencia, ambición y cambios de poder? Asegúrate de suscribirte. Juntos, exploramos los momentos que nos definen. Ahora, vamos a sumergirnos. Los dedos de Damián golpeaban rítmicamente contra su reloj de lujo. Su expresión era inquietantemente tranquila, como si se tratara de una decisión rutinaria más, como si yo no fuera la razón por la que Calvel Corporation seguía en pie hoy. Traiga el amargo sabor de la traición. Estás reduciendo personal. Mi voz salió firme, controlada. Asintió, completamente indiferente. Es un mercado difícil, Lea. Ya sabes cómo es. Sabía exactamente cómo era. Había estado en las trincheras cuando esta empresa apenas mantenía la cabeza fuera del agua. Había pasado incontables noches creando estrategias, negociando, sacando a Calvel Corporation de los números rojos. No solo estábamos sobreviviendo, estábamos prosperando. Sin embargo, yo era la que estaba siendo despedida. Mi estómago se revolvió, pero me negué a dejar que lo viera. Enderecé los hombros y mi postura. Damián suspiró, reclinándose en su silla, volviendo su sonrisa, esa sonrisa que siempre ponía cuando sabía que tenía el control. Te voy a reemplazar por Meline Pierce. El nombre me golpeó como una bofetada. Meline, su novia. Debería haberlo sabido. Todas las señales estaban ahí. Las pausas para el almuerzo más largas, las reuniones innecesarias, la forma en que comenzó a delegar mis decisiones a alguien que no tenía experiencia en estrategia corporativa. Meline nunca se había ganado este puesto, pero tenía lo único que yo no tenía, la atención de Damián. Me levanté lentamente, ajustándome el blazer, controlada. Damián estaba esperando que discutiera, que rogara. En cambio, sonreí. Entendido. Por primera vez en su patética vida, Damián parecía confundido. ¿Sin resentimientos?, preguntó, fingiendo preocupación. Sin resentimientos, respondí. Después de todo lo que había sacrificado por este lugar, después de haber transformado esta empresa de un desastre en quiebra a un líder del mercado. Quería reír, gritar, arrojar el costoso pisapapeles de su escritorio directamente a través de las paredes de cristal. Pero no lo haría, porque Damián no merecía mi ira, merecía algo mucho peor. Me di la vuelta, saliendo de su oficina, mis tacones resonando con fuerza contra el suelo de mármol mientras me movía por los pasillos de Calvel Corporation. Sentí el peso de cada sacrificio que había hecho por este lugar. Las noches largas, los fines de semana perdidos, las relaciones que dejé escapar. Había construido equipos desde cero, negociado acuerdos récord, salvado esta empresa cuando se estaba ahogando, y esta era mi recompensa. Una salida silenciosa y humillante. Mientras pasaba por las salas de conferencias con paredes de cristal, los empleados me lanzaron miradas rápidas e inseguras. Algunos miraban hacia abajo a sus escritorios. Otros me hacían gestos de simpatía. Habían oído, lo sabían. Pero ninguno de ellos habló, porque este era el imperio de Damien Calvel, y yo acababa de ser borrada. Llegué a mi oficina, el espacio en el que prácticamente había vivido durante años. Todo estaba todavía en su lugar. Los archivos que había organizado minuciosamente, los planes de negocios que había trazado, la pizarra llena de estrategias que habían salvado a esta empresa. Me dirigí a mi escritorio, pero entonces lo vi. Una notificación de correo electrónico en mi pantalla. El asunto, anuncio de liderazgo, nuevo nombramiento de CSO. Contuve la respiración. Ni siquiera esperaron. Hice clic para abrirlo, escaneando el texto, mis ojos ardiendo de rabia. Con efecto inmediato, Meline Pierce ha sido nombrada directora de estrategia. Confiamos en que su visión y liderazgo continuarán impulsando a Calvel Corporation hacia adelante. Exhalé lentamente.
obligándome a mantener la calma. Meline nunca había dirigido nada en su vida. Nunca había tomado una decisión empresarial difícil. Nunca había construido una estrategia. Nunca había luchado por la supervivencia de una empresa. Pero nada de eso importaba, porque Damián no valoraba la competencia, valoraba el control. Y yo nunca había sido controlable. Un suave golpe en la puerta me hizo levantar la vista. Jonathan Hall, el jefe de finanzas, una de las pocas personas en Calvel Corporation que realmente respetaba, entró, cerrando la puerta detrás de él. «Esta empresa no sobrevivirá sin ti», dijo, con voz baja. Forcé una pequeña sonrisa amarga. «Lo sé», suspiró, pasándose una mano por el pelo canoso. «Tú construiste este lugar, Leah. ¿Crees que Damián no sabe que está cometiendo un error?» Negó con la cabeza. Damián sabía exactamente lo que estaba haciendo. No le importaba lo que era mejor para la empresa, le importaba el control. Traté de hablar con él, continuó Jonathan. Traté de hacerle entrar en razón. Dejé escapar una risa sin humor. ¿Y cómo te fue? Los labios de Jonathan se apretaron en una línea fina. Se va a arrepentir de esto. Asentí, pero ya lo sabía. Porque la caída de esta empresa ya había comenzado. Volví a mi escritorio. La placa dorada con el nombre todavía decía, Leah Warren, directora de estrategia. Mañana diría, Meline Pierce, el Jigit de Damien. Apreté la mandíbula, inhalando bruscamente. Este no sería mi final. Esta no sería mi historia. Había sido la columna vertebral de esta empresa, la que la mantenía unida, la que arreglaba sus fallas, la que la convertía en un líder en el mercado. Damián pensaba que yo era reemplazable. Estaba a punto de aprender lo equivocado que estaba, porque sin mí, Calvel Corporation se quemaría, y yo no tendría que mover un dedo para verlo suceder. Salí del edificio de Calvel Corporation, el aire frío de la noche golpeando mi rostro como una bofetada. Debería haber sentido algo, ira, tristeza, alivio, cualquier cosa. Pero en ese momento, solo había un vacío dentro de mi pecho, uno que no estaba lista para reconocer. Ajusté la correa de mi bolso en mi hombro, mi agarre apretándose alrededor del asa de la pequeña caja que contenía los últimos restos de mi carrera. 6 años de mi vida reducidos a unos pocos artículos de oficina y un certificado enmarcado. ¡Qué poético! Las calles estaban inusualmente tranquilas, las luces de la ciudad parpadeando contra el cielo oscuro. Necesitaba un destino, un lugar donde sentarme, procesar, pensar. ¿Pero dónde? No en casa. Eso lo haría demasiado real. No en casa de un amigo. No estaba lista para la compasión. Y entonces, como por instinto, mis pies comenzaron a moverse, llevándome por las familiares aceras del centro. No había caminado más de 5 minutos cuando una voz me llamó por detrás. «Leila». Me congelé, apretando la mandíbula incluso antes de darme la vuelta. «Meline». Por supuesto que tenía que ser ella. Me giré lentamente, enmascarando la tormenta que se gestaba en mi interior, solo para encontrarla allí de pie con una gabardina ajustada, su cabello perfectamente peinado ondeando con la ligera brisa. Parecía completamente tranquila, como una reina saliendo de su castillo, mientras yo estaba allí parada con una caja llena de las cenizas de mi carrera. Sus labios se curvaron en una sonrisa practicada e inocente. «Solo quería ver cómo estabas», dijo. Haré una ceja, obligándome a mantener la calma. ¿Ver cómo estaba? Sí, dijo dulcemente, acercándose. Sé cuánto significaba este trabajo para ti. Casi me río. La Daisha. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. La miré a los ojos, manteniendo mi expresión ilegible. Es muy amable de tu parte, Meline. Inclinó la cabeza. Sin resentimientos, ¿verdad? Sin resentimientos. Había reconstruido esta empresa desde cero. Había sacrificado mi vida personal. Había librado batallas que no eran mías, solo para ser descartada por ella, por alguien que nunca se había ganado nada de lo que tenía. Sonreí, pero no había calidez detrás de ella. Bien, dijo, asintiendo levemente. Entonces supongo que nos veremos por ahí. No respondí. Simplemente me di la vuelta y me alejé, mi corazón latiendo con una furia apenas contenida. Que tuviera este momento. Pronto, yo tendría el mío. Me encontré caminando hacia una pequeña cafetería-librería escondida en una tranquila esquina. Era uno de mis lugares favoritos, uno que solía visitar cuando necesitaba escapar, cuando Calvel Corporation todavía era mi segundo hogar, no el campo de batalla en el que se había convertido. La campana sonó suavemente al entrar. El aroma a café recién hecho y papel viejo me envolvió como un abrazo familiar.
Unos pocos clientes nocturnos estaban sentados en los rincones, absortos en sus libros. El mundo parecía más lento aquí, distante del caos corporativo que acababa de dejar atrás. Caminé hacia el mostrador y pedí un café solo, algo lo suficientemente fuerte como para sacarme de mis pensamientos. Mientras esperaba, noté a un anciano sentado junto a la ventana, encorvado sobre un periódico. Sus manos temblaban ligeramente, sus gafas estaban colocadas en el borde de su nariz mientras subrayaba algo con un bolígrafo. No sé por qué, pero me pareció familiar. Cuando el barista me entregó mi café, me encontré caminando hacia su mesa. Disculpe, dije, mi voz más suave de lo que esperaba. ¿Le importa si me siento aquí? El hombre levantó la vista, sus ojos agudos pero amables. Después de una breve vacilación, asintió. Me senté frente a él, envolviendo mis dedos alrededor del calor de mi taza. Pareces preocupada, dijo después de un momento. Exhalé, dejando escapar una risa corta y sin humor. Ha sido un día largo. Él asintió con la cabeza, luego deslizó el periódico sobre la mesa. ¿Alguna vez lees la sección de negocios? Miré hacia abajo. Los titulares eran sobre adquisiciones corporativas, acciones en alza y escándalos de directores ejecutivos. Un mundo en el que una vez había prosperado, un mundo que acababa de escupirme. Solía hacerlo, admití. Ahora, no estoy tan segura. El hombre me estudió por un momento antes de dejar su bolígrafo. ¿Me recuerdas a mi hija? Se mató trabajando para una empresa que nunca reconoció su valía. Algo pesado se instaló en mi pecho. ¿Qué le pasó?, pregunté. Una pequeña y triste sonrisa tocó sus labios. Se fue. Comenzó algo por su cuenta. Las palabras se fue se instalaron en mi mente, resonando en lugares que no me había permitido reconocer todavía. Tal vez tenía razón. Tal vez no necesitaba luchar para demostrar mi valía a personas que nunca me valoraron en primer lugar. Tal vez era hora de construir algo por mi cuenta. Salí del café sintiéndome más ligera, aunque el peso de la traición todavía se aferraba a mí como una segunda piel. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y dudé. Un mensaje de Jonathan Hall. Jonathan, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí. No merecías esto. Miré el mensaje durante un largo rato. Jonathan siempre había sido uno de los pocos buenos. Había visto lo que se avecinaba. Había advertido a Damián, y Damián lo había ignorado. Escribí una respuesta. Gracias, Jonathan. Estaré bien. No estaba segura de si era cierto, pero lo estaría, eventualmente. Mientras volvía a guardar mi teléfono en el bolsillo, me volví por última vez hacia el horizonte de la ciudad. Caldwell Corporation se alzaba alta en la distancia, un monumento a todo lo que había construido, pero ya no era mía. Tal vez eso era algo bueno. Me paré en el borde del balcón de mi apartamento, mirando el horizonte de la ciudad. Caldwell Corporation se alzaba imponente en la distancia, sus ventanas de cristal reflejando las luces de la ciudad como una fortaleza contra la oscuridad. Habían pasado 3 días desde que salí de ese edificio, y aún se sentía como un miembro fantasma, algo que podía sentir aunque ya no fuera mío. Debería haber estado de duelo, pero en cambio, estaba esperando a que apareciera la primera grieta. Porque si había algo que sabía con certeza, era que Caldwell Corporation no sobreviviría sin mí. Damián pensó que había tomado una decisión empresarial cuando me reemplazó con Meline. En realidad, había cometido un error que estaba a punto de costarle todo. Una vibración de mi teléfono me sacó de mis pensamientos. Lo alcancé esperando un mensaje de Jonathan, pero no era de Jonathan. Era de un número desconocido. Desconocido, no eras la única que sabía. Mi pulso se aceleró. Respondí rápidamente. ¿Quién es este? La respuesta llegó casi al instante. Desconocido, alguien que cree en ti. Antes de que pudiera responder, apareció otro mensaje. Desconocido, revisa tu correo electrónico. Dudé, pero la curiosidad me empujó hacia adelante. Abrí mi computadora portátil e inicié sesión en mi correo electrónico. Mi bandeja de entrada estaba inundada de renuncias internas de Caldwell Corporation. Contuve la respiración. No se trataba de una o dos personas. Eran docenas. Finanzas, marketing, operaciones, incluso algunas del equipo legal. La mitad de las personas con las que había trabajado durante años se iban, y de repente lo supe. Damián pensó que se estaba deshaciendo de mí. En cambio, había desencadenado un éxodo masivo. Actualicé la pantalla. El número de correos electrónicos de renuncia aumentaba minuto a minuto. Las personas que se iban no eran solo empleados al azar. Eran algunos de los principales ejecutivos de Caldwell Corp, los cerebros detrás de su éxito,
Las mismas personas que Damián había ignorado. Las mismas personas que había subestimado. No, se estaban marchando, y no a cualquier parte. Estaban caminando directamente hacia mí. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era una llamada. Dudé medio segundo antes de contestar. ¿Quién es este? Una voz profunda respondió. Richard Langley. Escuché que has estado ocupada. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. Titan Industries. El mayor competidor de Damián. El mismo hombre que había intentado contratarme meses atrás. ¿Querías hablar? ¿Cómo conseguiste mi número? Pregunté, manteniendo mi tono neutral. Langley se rió entre dientes. La gente habla, Leila. Y ahora mismo, todos están hablando de ti. No dije nada, no iba a caer en el juego que estuviera tramando. Dejaste una buena impresión en Caldwell Corporation, continuó Langley, y parece que te fuiste con algo más que experiencia. La gente te está siguiendo, Leila. Gente importante. No respondí, porque no se equivocaba, y ambos sabíamos lo que estaba a punto de ofrecer. Eres una mujer inteligente, dijo Langley. ¿Sabes a dónde va esto? Te quiero en Titan Industries. Plenos poderes ejecutivos. Construye algo con nosotros. Cerré los ojos por un breve instante. Había sido leal a Caldwell Corporation durante 6 años. Lo había construido todo, y Damián me había desechado. No, estaba a punto de verme recuperar todo lo que quería. Axel, estoy escuchando. Para cuando terminó la llamada, el trato estaba cerrado. No solo me unía a Titan Industries, estaba liderando una nueva iniciativa, una que se dirigiría específicamente a la cuota de mercado de Caldwell Corporation. Damián me había utilizado como una pieza desechable en un tablero de ajedrez. No, yo estaba volteando todo el tablero. Pero antes de poder atacar, necesitaba entender qué quedaba de Caldwell Corp. Cogí mi teléfono y marqué el número de Jonathan. Contestó al primer timbre. Dime que has visto las renuncias. Las he visto, dijo. Y necesito saber qué más está pasando. Jonathan suspiró. Lea, es peor de lo que piensas. Damián está perdiendo el control. Los inversores están en pánico. Los clientes se preguntan si la empresa puede aguantar. Y con todas estas renuncias, se está convirtiendo en un desastre. Sonre. Bien. Jonathan dudó. Leila, ¿qué estás planeando? No respondí de inmediato, porque esto no se trataba solo de negocios. Esto era personal, y no había terminado todavía. 2 días después, me senté en la sala de juntas de Titan Industries, con vistas al horizonte de la ciudad. Frente a mí estaban sentados algunos de los antiguos ejecutivos de Caldwell Corp, personas que se habían marchado después de mi despido. No eran solo empleados, eran los arquitectos del éxito de Caldwell Corp. No, eran míos. Me incliné hacia adelante, con las manos entrelazadas. Vamos a hacer esto con cuidado. Sin errores. Sin movimientos precipitados. La sala guardó silencio. Entonces, uno de los antiguos jefes de marketing habló. ¿Cuál es el plan? Miré alrededor de la mesa, encontrando la mirada de cada uno de ellos. Luego sonreí. El plan es simple, dije. Desmantelamos Caldwell Corporation desde adentro. Un silencio se instaló en la sala de juntas, del tipo que se extendía denso con la expectativa y el peso de las decisiones que no se podían deshacer. Me recliné en mi silla, con los dedos entrelazados, escaneando los rostros de los ejecutivos que me habían seguido de Caldwell Corporation a Titan Industries. Algunos estaban ansiosos, sus ojos ardían con la misma venganza silenciosa que me impulsaba. Otros parecían cautelosos, comprendiendo la gravedad de lo que estábamos a punto de hacer. No los culpaba. No solo estábamos compitiendo con Caldwell Corp, la estábamos destrozando pieza por pieza, cliente por cliente, dólar por dólar. Y para cuando termináramos, Damián Caldwell no tendría una empresa que dirigir. Dejé que el silencio se prolongara un segundo más, luego hablé. Empezamos despacio. No atacamos de frente. Dejamos que las grietas que ya se están formando hagan el trabajo por nosotros. El exjefe de finanzas, Malcolm Carter, frunció el ceño. Ya sabemos que Caldwell Corporation está en caída libre, pero aún no están muertos. Damián va a luchar. Sonre. Por supuesto que lo hará. Por eso no vamos directamente a por él. Vamos a por los cimientos, los clientes. Jonathan sintió comprensivamente. Encontré su mirada. Exactamente. Damián siempre creyó que la empresa giraba en torno a él. Lo que nunca se dio cuenta fue que el verdadero poder residía en las personas que confiaban en nosotros, los clientes que invertían en nuestro liderazgo. Y ahora tienen que tomar una decisión.
quedarse con un barco que se hunde o unirse a la mujer que lo construyó en primer lugar. A la mañana siguiente, mi equipo tenía una lista de los 15 clientes principales de Caldwell Corp. Conocía a cada uno de ellos por su nombre, no porque los hubiera memorizado por razones comerciales, sino porque había construido esas relaciones yo misma. Había pasado años comprendiendo sus industrias, anticipando sus necesidades y asegurándome de que confiaran a Caldwell Corporation su dinero. Y ahora estaba a punto de llevarme esa confianza conmigo. Programé 5 reuniones en los próximos 3 días, todas con clientes de larga data que ya habían llamado con preocupaciones sobre la inestabilidad en Caldwell Corp. No tuve que convencerlos de que se fueran, solo tuve que mostrarles la realidad de hacia dónde se dirigían las cosas. Llegué temprano a la primera reunión, sentada a la cabecera de una elegante mesa de conferencias dentro de la suite privada de Titan Industries. Frente a mí estaba sentado David Hawthorne, CEO de una empresa tecnológica de alto perfil. Había sido uno de los mayores inversores de Caldwell Corp durante 3 años, y por la forma en que me miraba ahora, ya sabía que estaba considerando retirarse. Leila, me saludó con una expresión seria. Supongo que sabes por qué acepté esta reunión. Asentí, manteniendo mi tono uniforme. Porque estás preocupado. Apretó la mandíbula, pero no lo negó. Invertí en Caldwell Corporation porque confiaba en ti. Y ahora no estás allí. Eso me dice que cometí un error. Me incliné ligeramente hacia adelante. Entonces déjame preguntarte algo, David. Si yo nunca hubiera formado parte del panorama, ¿seguirías confiando a Damien Caldwell la gestión de tu inversión? Un momento de silencio. Luego suspiró. Eso es lo que pensaba. No tienes que estar atado a una empresa solo por la historia, dije, con la voz más suave ahora. Lo que necesitas es estabilidad, y yo puedo dártela. Sus dedos tamborileaban sobre la mesa. Podía decir que ya estaba convencido, solo necesitaba el último empujón, así que se lo di. Titan Industries está preparada para ofrecerte mejores condiciones, retornos más rápidos y un liderazgo en el que puedes confiar. Hice una pausa, dejando que mis palabras se asimilaran. Esa última parte es la más importante, ¿no? Otro momento de silencio. Luego David asintió. La primera ficha de dominó había caído. 2 días después, se conoció la noticia. David Hawthorne había trasladado oficialmente sus inversiones de Caldwell Corporation a Titan Industries, y Damián estaba en espiral. Lo supe antes que nadie, porque Jonathan me envió un mensaje. Jonathan, tiene su atención. Está nervioso. Sonríe, respondiendo. Yo. Pero esto es solo el principio. También sabía que Damián no se rendiría sin luchar. Nunca lo hacía. Y tenía razón, porque esa misma tarde, mi asistente entró en mi oficina con una expresión tensa. Damien Caldwell acaba de llamar, dijo vacilante. Quiere reunirse contigo. No reaccioné, no al principio. Lo había esperado. Aún así, me tomé mi tiempo, dejando mi bolígrafo, mirando hacia arriba. Parecía nervioso. Ella asintió. Mucho. Exhalé, reclinándome en mi silla. Damián estaba perdiendo el control, y ahora quería hablar. Miré el horizonte de la ciudad, a la torre que todavía llevaba su nombre. La guerra acababa de empezar, y yo no había terminado. Me reuní con Damián en un restaurante de lujo, del tipo que solo atiende a personas que se creen invencibles. Ya estaba sentado cuando llegué, con una bebida delante. En el momento en que me vio, apretó la mandíbula. Sonríe. Bien, lo estaba sintiendo. Lo estaba sintiendo. Lea, dijo con voz forzada. No estaba seguro de que vinieras. Me deslicé en el asiento frente a él, tomándome mi tiempo. Tenía curiosidad. Me estudió con una expresión ilegible. Estás cometiendo un error. Incliné la cabeza. Qué curioso. Estaba a punto de decirte lo mismo. Sus dedos se curvaron alrededor de su vaso. No tienes que hacer esto. Solté una pequeña carcajada. ¿Hacer qué, Damián? ¿Tener éxito? Ya te aseguraste de que no fuera bienvenida en Caldwell Corporation. Solo estoy haciendo lo que me enseñaste. Sus ojos se oscurecieron. Estás tratando de destruirme. No respondí de inmediato. Luego me incliné hacia adelante, con voz más suave. No tengo que destruirte, Damián, dije. Lo estás haciendo todo tú solo. Su expresión vaciló por un segundo. Luego exhaló, su máscara volviendo a su lugar. Esto no ha terminado. Sonríe. No, estuve de acuerdo. No lo ha hecho. Y con eso, me levanté, dejándolo sentado solo en el restaurante que una vez simbolizó su poder. No, él era el que luchaba por mantenerse a flote, y yo apenas estaba comenzando. Salí del restaurante, mis tacones resonando contra el pulido suelo de mármol,
con la postura erguida y la cabeza bien alta. Había dejado a Damián exactamente donde pertenecía, a la defensiva. En el momento en que salí, el aire nocturno me envolvió, fresco y frío. Pero incluso con el aire fresco, todavía podía sentir el peso del enfrentamiento en mi pecho. Damián se había sentido inquieto. Eso solo debería haberse sentido como una victoria. Pero algo en la forma en que me había mirado, la forma en que sus palabras habían persistido, esto no ha terminado. Había una advertencia enterrada en su tono. Y si había algo que sabía sobre Damien Caldwell, era que no se tomaba a la ligera las derrotas. Saqué mi teléfono de mi bolso, desbloqueándolo con un deslizamiento. Apareció un nuevo mensaje en mi pantalla. Jonathan, algo animal. Creo que está planeando algo. Me quedé mirando las palabras durante un largo rato, con el estómago revuelto. Había esperado peleas, resistencia, maniobras corporativas. Pero este mensaje, este se sentía diferente. Escribí una respuesta. Yo, ¿qué tipo de algo? Entonces llegó otro mensaje. Jonathan, todavía no lo sé, pero sea lo que sea, ten cuidado. Exhalé lentamente, apretando el agarre alrededor de mi teléfono. Damián no solo estaba luchando para mantener su empresa a flote, estaba planeando su contraataque. La primera señal de problemas llegó a la mañana siguiente. Estaba sentada en mi oficina en Titan Industries, revisando los últimos contratos de los clientes que habíamos alejado de Caldwell Corporation, cuando mi asistente, Rachel, llamó a mi puerta. Lea, dijo con voz inusualmente tensa. Tienes que ver esto. Miré hacia arriba. ¿Qué es? Dudó antes de acercarse, colocando una pila de artículos impresos sobre mi escritorio. Se me encogió el estómago en el momento en que vi los titulares. Leila Warren se enfrenta a acusaciones de espionaje corporativo. Titan Industries bajo fuego. Robaron secretos comerciales de Caldwell Corp. Cogí uno de los artículos, escaneando las palabras. Según fuentes internas, la ex ejecutiva de Caldwell Corporation, Leila Warren, ha sido acusada de utilizar información confidencial de la empresa para manipular y atraer a los clientes lejos de su antiguo empleador. No tuve que leer más para saber exactamente quién era la fuente interna. Damián. La serpiente había acudido a la prensa. Dejé el periódico lentamente, con las manos firmes, pero con la sangre hirviendo por debajo. Rachel se movió incómoda. Ya he hablado con nuestro equipo legal. Podemos emitir un comunicado. No, la interrumpí, negando con la cabeza. Eso es exactamente lo que él quiere. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Me recline, exhalando bruscamente. Si nos aperjuramos a defendernos, parecimos culpables. Damián nos está poniendo a prueba. Quiere que entremos en pánico. Rachel asintió lentamente, pero la preocupación seguía parpadeando en sus ojos. Entonces, ¿qué hacemos? Cogí mi teléfono y marqué el número de Jonathan. Contestó al primer timbre. Lo he visto, dijo. Por supuesto que lo había hecho. Dime, dije en voz baja. Ha colocado algo dentro de Caldwell Corporation para que parezca real. Entonces Jonathan suspiró. Ha estado guardando archivos antiguos y desactualizados con tu nombre todavía adjunto a ellos. Nada realmente ilegal, pero suficiente para crear dudas. Apri la mandíbula. Así que esto no era solo un golpe de relaciones públicas, era una mentira cuidadosamente plantada, envuelta en la suficiente verdad como para hacer que la gente me cuestionara. Damián era bueno, pero había cometido un error. Había olvidado contra quién se enfrentaba. Pasé las siguientes horas leyendo, viendo, analizando. Los titulares estaban calculados, publicados en intervalos cuidadosamente espaciados, extendiéndose como la pólvora. Si no tenía cuidado, esto podría convertirse en algo irreparable. Pero tenía una ventaja que Damián no tenía. No tenía que mentir para defender mi caso. Abrí un correo electrónico, uno que había estado enterrado en mi bandeja de entrada durante meses. Mi carta de renuncia. Había guardado una copia para mis propios registros, firmada y con fecha y hora antes de mi salida de Caldwell Corp. Y adjuntado a ese correo electrónico, un documento formal de autorización del propio departamento legal de Caldwell, confirmando que me había ido sin llevarme nada que perteneciera a la empresa. En otras palabras, las pruebas de Damián eran una completa fabricación. Vuelve a llamar a Rachel a mi oficina, dije. Programa una rueda de prensa. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Quieres hacer público esto? Sonreí. Por supuesto. Por la noche, la sala de prensa de Titan Industries estaba llena de periodistas, con los flashes de las cámaras y los micrófonos instalados frente al podio. Subí al escenario, con expresión tranquila e inquebrantable. Podía sentir el peso de las acusaciones en el aire,
pero no dejé que me afectaran. Buenas noches, dije con voz firme. Quiero abordar las acusaciones formuladas contra mí y contra Titan Industries. Metí la mano en mi carpeta y sostuve el documento de autorización del equipo legal de Caldwell Corporation. Este documento, continué, es una prueba de que cuando dejé Caldwell Corporation, lo hice con total transparencia. Los flashes de las cámaras destellaron. Coloqué otro documento en el podio. Y dije, es una copia de mi carta de renuncia oficial, firmada meses antes de que estas acusaciones salieran a la superficie. Un murmullo recorrió la sala. Les dejé que lo asimilaran durante un segundo antes de asestar el golpe final. Las acusaciones contra mí no solo son falsas, sino que fueron plantadas estratégicamente por un individuo que se beneficiaría de mi caída. Miré directamente a las cámaras, asegurándome de que mis siguientes palabras llegaran exactamente donde debían. Animo a Damien Caldwell a que presente pruebas reales, si las tiene. Hice una pausa, con una sonrisa afilada, porque sé con certeza que no las tiene. Un silencio se extendió por la sala, y así, la narrativa cambió. A la mañana siguiente, Damián no respondió, ni declaraciones oficiales ni apariciones en prensa, porque no podía. Había intentado tenderme una trampa y, en cambio, había caído directamente en la mía. Rachel entró en mi oficina con una sonrisa. Mientras Internet se lo pasa en grande. Sonreí con suficiencia. Bien. Eché un vistazo a mi teléfono, no había nuevas llamadas, no había más movimientos de Damián. Por ahora. Sabía que no debía pensar que esto había terminado, pero hoy había ganado, y estaba preparada para lo que viniera después. El silencio de Damián fue ensordecedor durante 2 días. No había respondido, ni a la prensa, ni al público, y ciertamente no a mí. Sabía exactamente lo que eso significaba. Estaba atrapado. Porque si hablaba ahora, tendría que presentar pruebas que no existían. Y si se quedaba callado, el mundo lo vería como lo que realmente era: un cobarde, un mentiroso, un hombre desesperado aferrado a los últimos restos de su imperio. Debería haberme sentido victoriosa. En cambio, sentí algo completamente distinto: anticipación. Porque esto no se trataba solo de ganar, se trataba de ver la caída, y no iba a apartar la mirada. Estaba sentada en mi oficina cuando mi teléfono vibró. Miré hacia abajo esperando un mensaje de Rachel o Jonathan. En cambio, el nombre en la pantalla hizo que mis labios se curvaran en una sonrisa de complicidad. David Hawthorne, el inversor que había sido uno de los mayores patrocinadores de Caldwell Corp. David, saludé suavemente. ¿A qué debo el placer? Hubo una larga pausa antes de que suspirara. Me retiro por completo de Caldwell Corporation. Y voy a trasladar el resto de mis inversiones a Titan Industries. Me recliné en mi silla. Has tomado la decisión correcta. Una risa seca por su parte. Debería haberlo hecho antes. Golpeé mis dedos contra el escritorio. ¿Cuál fue el empujón final? Otra pausa. Luego su voz bajó. Acabo de recibir noticias de una fuente dentro de Caldwell Corporation. Dudó. Es peor de lo que nadie sabe. Me enderecé ligeramente. ¿Qué tan malo? Lo suficientemente malo como para que Damián no pueda recuperarse. Mi agarre en el teléfono se apretó. Durante meses, había sabido que Caldwell Corporation se estaba desmoronando. Pero esto era algo más. Damián no solo estaba perdiendo, se estaba desmoronando. Y por primera vez en mi vida, no sentí ni una pizca de culpa. A la mañana siguiente, los titulares fueron brutales. Caldwell Corporation se enfrenta al éxodo de inversores. Las acciones caen de la noche a la mañana. Damien Caldwell bajo presión mientras los clientes huyen. Los ex ejecutivos hablan. La empresa se está desmoronando. Recorrí los artículos, bebiendo mi café, con expresión impasible. Esto no era un ataque mío, era obra de Damián. Cada mala decisión, cada movimiento imprudente, cada suposición ciega de que podía dirigir una empresa sin las personas que la construyeron, finalmente le había pasado factura. Jonathan llamó antes del mediodía. Respondí con una sonrisa burlona que ya se estaba formando. Tom Deitch, ¿cómo está el ambiente en Caldwell Corporation hoy? Exhaló bruscamente. Ni siquiera quieres saberlo. Inténtalo. Hubo una pausa. Luego su voz bajó. Lea, la junta se está reuniendo, de emergencia. Me and Reese. Oh. Bueno, el momento que había estado esperando había llegado antes de lo esperado. La junta finalmente se había dado cuenta de lo que todos los demás ya sabían. Damien Caldwell era una carga, y estaban listos para deshacerse de él. Por la noche, llegó el anuncio oficial. Damien Caldwell había sido destituido como CEO de Caldwell Corp.
Se había acabado. Todo lo que me había quitado, todo lo que había creído que podía controlar, se había ido. Me senté en mi oficina, viendo la transmisión de noticias, la voz del presentador suave y profesional mientras leía el comunicado. En un giro impactante de los acontecimientos, la junta directiva de Caldwell Corporation ha anunciado la destitución inmediata del CEO Damon Caldwell tras una serie de reveses financieros y la pérdida de confianza de los inversores. Esta decisión se produce después de meses de conflicto interno y un rendimiento decreciente. La cámara enfocó una imagen de archivo de Damián, con su sonrisa antes confiada congelada en el tiempo. Pero ahora no había poder detrás de ella, ni arrogancia, ni control, porque no le quedaba nada. Dejé mi café, exhalando lentamente. Había pensado que este momento se sentiría como venganza, como victoria. Pero en realidad, solo se sintió como justicia. Porque Damián nunca había sido mi enemigo. Había sido el suyo propio. El teléfono sonó tarde esa noche. No tuve que mirar la pantalla para saber quién era. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. Silencio. Luego una voz que conocía demasiado bien. Has ganado. Me recliné en mi silla. Lo sé. Otro largo silencio. Luego Damián soltó una risa lenta y amarga. Planeaste esto desde el principio, ¿verdad? Sunray Devilmet. No, Damián. Tú lo hiciste. Exhaló, y por primera vez, no quedaba lucha en él. Nada más que derrota. ¿Te sientes mejor?, preguntó. Pensé en ello durante un segundo. Luego respondí con sinceridad. Me siento libre. Y con eso, terminé la llamada. A la mañana siguiente, hice algo que no había hecho en años. Di un paseo por la ciudad. Sin reuniones, sin plazos, sin estrategias corriendo por mi mente, solo yo. Durante 6 años, había luchado por una empresa que nunca fue mía. Durante 6 años, había sido un soldado en la guerra de otro. No, ahora por fin era libre. Llegué a una pequeña cafetería y entré, pidiendo un café solo. Mientras esperaba, vi mi reflejo en la ventana.